Mis hermanos, bienvenidos nuevamente a este canal. Saludo a las dos audiencias que me acompañan. Vamos a hablar sobre el Beato Sebastián de Aparicio y vamos a enfatizar la temática llamada la dimensión social de la obra realizada por el Beato Sebastián de Aparicio, Fray Sebastián de Aparicio, porque fue un hermano franciscano. Sebastián nació en La Gudiña, el reino de la Galicia, en España, el 20 de enero de 1502. Fue humilde campesino en su país de origen y después obrero y empresario en México, constructor de caminos y de medios de transporte, las carretas particularmente, generoso benefactor de los pobres. Tenía, o mejor dicho, cuando tenía 70 años, ingresó a la orden de frailes menores, para que vean que nunca es tarde cuando Dios llama. Si escuchamos en ocasiones a personas que dicen, es que mi vida está acabada, no tiene sentido, ¿y a usted quién le dijo eso? Ese es el sentido de desesperanza del mundo, es la voz del mundo, es la voz del diablo, del maligno, es la voz de la carne, pero la voz de Dios, cuya imagen tengo aquí a mi lado derecho, Cristo el buen pastor, es otra. Y el Evangelio dice que a uno los llama en la mañana, a otros al mediodía, y a otros al atardecer, y al mismo les dio la misma paga, que es el reino de Dios, el cielo. Por lo tanto, este hermano fue llamado cuando tenía 70 años a consagrarse a Cristo en la orden de los hermanos menores, los franciscanos. Se distinguió por ser un hermano humilde. La palabra humilde, que viene de humus humilis, que significa tierra, el abajamiento, que es precisamente la acción que en la kenosis Jesucristo realiza, a bajarse, encarnarse, siendo eterno, se hace temporal. Siendo divino, también va a tener la naturaleza no solamente divina, sino la humana. En el vientre purísimo de la Santísima Virgen María se encarna. Se distingue por ser humilde, un hermano que vive en torno a la verdad. Eso significa la humildad. ¿Qué significa vivir en torno a la verdad? Sabe que no es más que nadie, pero tampoco menos, que es un hijo de Dios, que es imagen y semejanza de Dios, hijo por el bautismo, hijo adoptivo. Pero al mismo tiempo de ser humilde, es un hombre alegre, una alegría que es un don de Dios que no le quita ningún problema. Es infatigable, trabajador, incansable, no se vence con las adversidades que se presentan en la vida, como muchas veces a ustedes y a mí se nos presenta, y nos vencemos. Inmediatamente dejamos de lado las cosas y tenemos miedo y decidimos rechazar, renunciar a la misión, a la obra de Dios. Se distinguió entonces por estos aspectos importantes. Su muerte acaeció en Puebla de Los Ángeles el 25 de febrero de 1600. Vivió 98 años. Fue beatificado el 17 de mayo de 1789. Su cuerpo incorrupto se encuentra en el templo de San Francisco de Asís, donde es venerado por la gente. Y ahí está su templo, su cuerpo en una urna, precisamente para evitar que fuera robado, porque mucha gente iba y arrancaba fragmentos del cuerpo, del hábito, de la cuerda, los cortaba y se los llevaba, porque era tanta la veneración, se los llevaba a sus casas para seguirle dando culto de veneración a este hombre de Dios. ¿Qué otras virtudes tiene este hombre de Dios? Bueno, esto es en un primer punto, esta biografía en forma general, pero ¿qué otros aspectos podemos destacar de él? Quisiera luego del primer punto que hemos abordado, la biografía, la breve biografía para conocer de quién vamos a hablar, quién es Sebastián de Aparicio, pues que ahora veamos las virtudes que lo destacaron durante su vida en el mundo. Virtudes que, bueno, pues dones que le vienen de Dios y virtudes que él tuvo que desarrollar para poder responder al llamado de Dios aquí en la tierra, en la iglesia, en el servicio a Dios y en los hermanos. En el hogar paterno aprendió la honradez, nos dicen sus biógrafos, y la obediencia amorosa a los mandamientos santos de Dios nuestro Padre, que se graban profundamente en su corazón. Los tenía en su mente,
los conocía, pero también en el corazón, de tal forma que lo condujo no solamente a saberlos, sino a ponerlos en práctica diariamente. Y esto se sabe pues desde entonces Dios es su mejor amigo. Va a tener una relación profunda con Dios en la oración, en el trato asiduo, en algunas oraciones que son de su agrado. Ama profundamente a Dios, es su amigo. Hay un diálogo constante entre él y Dios. Sebastián se hacía querer por su docilidad. Era un hombre dócil, no era un hombre conflictivo, no era un hombre que pusiera trabas. Además, por su trabajo y sus buenos modos, era un hombre educado, ordenado, disciplinado, de buena habla. Es decir, nunca hablaba con palabras groseras. El espíritu servicial y trabajador de este hermano nuestro, Sebastián, desde su juventud, es un rasgo que lo va a caracterizar. Su diligencia en cumplir fielmente las actividades que le eran encomendadas, responsablemente cumplía con su deber. Lo apacible de su carácter complaciente, la melosidad inconfundible de su acento gallego y su buena disposición de trato con los demás y de trabajo con toda la gente. Son rasgos que lo van a caracterizar. Se distinguía también por su integridad, un hombre honesto, respetuoso de afecto, limpidez de su alma, supo ser hombre de temple, vencer la pasión con la entereza, la fe que aprendió de sus padres y su conciencia rectamente bien realizada. Una conciencia recta, honesta, no estrecha, ¿sí? A cuyo dictamen se atenía caballerosamente. Esta conciencia recta fue su mejor consejera, porque sabemos que en la conciencia habla Dios, en la conciencia moral. Es la voz de Dios, nos dice San Juan Pablo II en Veritatis Splendor, y nos dice también el Catecismo de la Iglesia Católica. Otros aspectos son la honradez que ya hemos mencionado, el trabajo, ser constante en el servicio, sufrido, pero alegre. Dios quiso llamar a Sebastián a la vida religiosa por medio de una grave enfermedad. Pero hay que decirlo, este hombre estuvo casado 2 veces, quedó viudo, se volvió a casar con otra joven, una mujer más joven, pero vivieron como hermanos. Sí, entonces se casaron, sin embargo, por la iglesia y vivieron como hermanos, y quedó viudo. Y Dios quiso llamarlo a la vida religiosa por medio de una grave enfermedad que él va a enfrentar, cuando en medio de una altísima fiebre sentía morir. Prometió que si se curaba, se dedicaría totalmente a la vida espiritual. Logró la curación y entonces vendió sus propiedades y regaló el dinero a las religiosas clarisas que, como sabemos, eran pobrísimas, vivían el voto de pobreza con esta gran fidelidad a Dios. Dado que son esposas de Cristo pobre y crucificado. Y él se fue de hermano lego al convento de los franciscanos en Puebla. El demonio acostumbraba a molestarlo por las noches con visiones horribles para tratar de obtener que se saliera de la comunidad religiosa. Una noche fueron 2 amigos a acompañarlo en su habitación, y los terrores diabólicos fueron tan espantosos que estos hombres nunca más se atrevieron a aparecerse por allí. Pero el santo alejaba a los demonios con la oración, el rosario particularmente, ¿no? El rosario, existen adagios, frases, recomendaciones espirituales que dicen que un cristiano que expone su rosario de esta manera, el demonio tiembla, y cuando comienza a rezarlo, el demonio sale en huida. Entonces el rosario aleja las acechanzas del demonio. Y con la oración, el rosario, la confianza, la fe, porque no es algo mágico el rosario, sino la fe,
el corazón y la mente se concentran en la compañía de Cristo que está con nosotros, de la Santísima Virgen María, de los santos, de los ángeles. Entonces, donde está la luz, el amor, la verdad, donde está Dios y la Santísima Virgen María, no puede estar el demonio, se va inmediatamente. Sus últimos 20 años los pasó Sebastián como sencillo hermano entonces, en el convento de los franciscanos. Era el encargado de pedir limosna por las casas y de cuidar el huerto. Nosotros sabemos que dominicos y franciscanos pertenecen a las órdenes mendicantes, es decir, mendigar, pedir limosna para comer. Aunque San Francisco, el fundador de la orden de hermanos menores, va a decir, quiero y pido a los hermanos que trabajen con sus manos. Y cuando no alcance lo necesario, recurran a la mesa del Señor, solo en ese caso. Por lo tanto, no hablamos de que sean personas vagabundas, personas que no quieran trabajar, no, de ninguna manera. Un franciscano es un hombre que trabaja duramente para conseguir el pan, y ese mismo pan es el que compartía con los más pobres. Al mismo tiempo se le encomendó a este hermano cuidar el huerto y hacer las compras y los mandados que se requerían para los demás hermanos, los hermanos enfermos, los hermanos más ancianos que él. Con su fuerza, su gran fuerza, se dedicaba a los trabajos más rudos y parecía casi no sentir cansancio. Por eso era un hombre incansable, es decir, es un hombre habituado a trabajar, al trabajo físico. Hacía de sus rudos trabajos un apostolado para salvar a las almas. Todo trabajo, por más sencillo que sea, cuando se ofrece a Dios por los pecados, el perdón de los pecados, por el perdón de las penas merecidas por los pecados cometidos o por otros pecadores, Dios lo toma en cuenta, lo escucha y lo aplica, incluso por las almas del purgatorio, por las almas errantes. Una vez que ingresa en el noviciado, fue un novicio, no podía ser de otra manera. Un árbol bueno, da frutos buenos. No podía ser de otra manera. Si había sido trabajador, humilde, fervoroso en la oración, entonces esto mismo lo va a vivir en el noviciado, una vez que ingresa a la orden de hermanos menores, cuando es aceptado. Es un hombre, es un novicio virtuoso, por lo tanto, humilde, manso, obediente, caritativo, fervoroso en sus actos de piedad, paciente en sus actos de piedad, paciente en los sufrimientos, desprendido de los bienes de la tierra, con vigor y fuerzas no acostumbradas en sujetos de su edad. Es decir, a esta edad la mayoría de la gente ya está cansada y pues lo que quiere es descansar, ¿sí? Ahora, esto respecto a lo que el Beatus vive en el noviciado. Pero vayamos ahora a ver la dimensión social, que es la que nos ocupa en este tema. El Beato Sebastián de Aparicio, una vez en México, participa en la misa dominical. Y aquí estamos hablando, antes de ingresar a la orden, nos regresamos un poco, ¿sí? Diariamente este hombre participaba en la misa dominical. Hay que recordar que antiguamente no había misa diariamente, no había misa diaria, la misa era los domingos, pero el rosario sí se rezaba diariamente. Entonces rezaba el rosario diariamente. El amor nace en la Eucaristía, es algo importante. Por eso es necesario que los matrimonios, que las familias participen en la celebración eucarística, al menos dominical, si no pueden diariamente. Por ello el Beato Sebastián de Aparicio supo amar, porque el amor nace de la Eucaristía, porque se nos da el amor en la palabra, en los hermanos y en la forma consagrada, en el pan, en la hostia consagrada. Y como el amor es entrega, se entregó por el bien espiritual del pueblo de Puebla, por el bien espiritual de esa ciudad, de ese pueblo. Buscó la amistad con Dios y sabía vivir esta amistad con todas las consecuencias del amor a todos los hombres, sin excepción, sin preferencias, ¿sí? Sin preferencias. Era un amor universal, porque el amor en Cristo es un amor para todos. Por lo tanto, aprendió a granjearse el afecto de los indígenas de la población en torno a Puebla capital.
y a sus alrededores. No les tenía miedo porque sabía que un hombre que ama es un hombre que siembra la paz, es un hombre que busca el bien y es un hombre que procura el bien no solo para sí, sino para los demás. Entonces confiaba en Dios y confiaba en la paz que se estaba sembrando en los corazones de los pobladores en torno al convento de San Francisco. Siempre atendía a la gente con prodigalidad en lo que necesitaban. Entre el ganado de sus carretas nunca faltaba un ovillo domado que regalarles, o abundancia de maíz o frijoles para ofrecerles. Los aceptaba también a trabajar bajo sus órdenes y enseñanza, pagándoles religiosamente, justamente. Cuidaba con afecto a quienes trabajaban con él. Cuando era necesario, sabía interceder por los naturales de estas tierras ante otros patrones menos solícitos y arreglar las disensiones que entre ellos surgieran. Para los chichimecas, la presencia y el nombre de Sebastián era más que suficiente garantía de paz y honradez, de trato fraterno y de preocupación solícita. Los chichimecas amaban a Sebastián, por eso lo ayudaron grandemente en las obras que realizaba. El camino de Zacatecas se realizó con el trabajo de los mismos indígenas, a quienes pagaba con caritativa justicia. Sebastián gozaba del merecido prestigio que su honradez sin tacha y su hombría, su virilidad de bien le granjeaba entre los españoles y los nativos. Era un hombre, por lo tanto, respetado tanto por españoles como por la gente nativa de este lugar, del lugar de Puebla. ¿Sí? Para él todos eran igualmente hijos de Dios, hermanos a quienes había que ayudar. Por la Plaza de México iba en ocasión en que el alguacil llevaba preso a un hombre, detrás llevaba a preso a un hombre, iba también llorando su familia, sus hijos, etc., porque debía 3,000 pesos y no podía pagarlos. Preguntó Sebastián el porqué de la detención de aquel hombre, a quien conocía. El alguacil le indicó el motivo, pero no escuchó las palabras de Sebastián, que le rogaba por su libertad, y él se comprometía a cubrir la deuda de aquel hombre. El alguacil hizo caso omiso y no accedió a sus deseos. Providencialmente, acierta a pasar por allí el juez. Sebastián le pidió clemencia y se ofreció a pagar la deuda. El juez, que conocía su honradez, aceptó y ordenó la libertad de aquel hombre que iba rumbo a la cárcel para apresarlo por aquella deuda. Poco después, este pagó su deuda con el dinero que Sebastián le proporcionó. Sebastián nunca quiso recobrarlo, se lo regaló para que atendiese a su mujer y a sus hijos. De sus riquezas participaban siempre los nativos y los necesitados. Hacerse el encontradizo cuando iba con sus carretas era cómodo medio de transporte, la carreta en aquel tiempo. Él acostumbraba a hacerse encontradizo porque ayudaba a otros con las cargas que llevaban a pie. Siempre tenía sitio para el caminante de aquellas rutas solitarias y peligrosas, por cierto. Nunca faltaba un trozo de pan y de maíz, o de pan de maíz, para compartir. Sebastián abandonó la ciudad. Estableció su vivienda en Tlalnepantla. El hogar de Aparicio era la casa de todos, refrigerio de sedientos, hartura para hambrientos, posada de peregrinos, alivio de caminantes, albergue y roca de la gente que vivía miserablemente, particularmente la gente nativa de aquellos lugares. Proporcionaba las semillas, los aperos de labranza también, las parejas de bueyes, el dinero para atender a toda clase de necesidades. Enseñaba a trabajar las tierras, a sembrar en el momento oportuno,
Jamás acudió a los tribunales en defensa de sus intereses conculcados, ni reclamó sus derechos preteridos. Perdonó muchas veces a las viudas las deudas contraídas por sus esposos. Estamos ante un hombre caritativo, ante un hombre que practica el bien. Vemos que la dimensión social, para que lo sea auténticamente, tiene que tener como fundamento la caridad. Si no, queda todo en una especie de búsqueda de una buena imagen, de intereses propios, en la búsqueda también de un cierto estilo ético, de felicitarse y de actos externos para quedar bien con los demás, ¿sí? Por lo tanto, una especie de una sola antropología, ¿sí? Una perspectiva antropológica solamente, pero intrahistórica, es decir, que no va más allá de la historia, que no tiene un sentido trascendente, la búsqueda del bien del hombre por el hombre, pero no está Dios detrás. Y cuando no está Dios al fondo, no está el amor salvador, y no está el perdón, no está el respeto por la dignidad del otro. Y esto finalmente llega a un punto a un punto intolerable. Es decir, ya me cansé de ayudarte y hasta aquí te dejo de ayudar. Ese es el punto por el cual la caridad, el amor, debe de estar a la base. Él era consejero sensato y prudente, al que todos acudían confiados. El mejor vecino de todos los contornos. No le agradaban los chismorreos, las difamaciones, las maledicencias, las evitaba. Era un sembrador de paz para todos. Los nativos acudían a él con una confianza sin límites. Él era su mediador cuando querían librarse de injusticias, opresiones, de patrones desaprensivos, de caciques, de gente que solamente estaba interesada en la fuerza de producción y en el fruto del trabajo con una perspectiva de dinero, y la persona quedaba solamente como un objeto, solamente la cosificación de la persona. Los invitaba a tener compasión de los más pobres, de los indígenas. Les daba trabajo en sus tierras o procuraba que otros se lo proporcionasen. Siempre tenía la palabra sincera de la comprensión que necesitaban. Les enseñaba a preparar las sementeras. Es una acción o actividad de sembrar algo en un terreno preparado para ello. En cuanto llegaba la simiente, comenzaba la sementera. También es un terreno de cultivo para el sembrado. Y a cegar las mieses, a trillar el trigo y a aventar la paja, a seleccionar semillas o buscar el mejor mercado para vender sus productos, que se pagaran a precios justos, razonables. También para ellos había siempre en casa de Aparicio el dinero necesario para las horas de escasez, sin los inconvenientes de la usura y sin el sonrojo de pedirlo como limosna. Sus préstamos eran con frecuencia donación graciosa. Hablamos pues de un hombre que Dios le concedió la riqueza para que pudiera ayudar a los demás como a toda la gente, pero lamentablemente no toda la gente que tiene exceso de dinero lo comprende, es egoísta. Pronto en el trabajo y siempre infatigable, su vestido era sencillo. Se conocía la austeridad monacal de su vida, frugal comida, unos panes de maíz llamados tortillas, mojados en un poco de chile, típica salsa de los pimientos. Para el sueño no conocía la cama, tenía suficiente con una manta tendida en el suelo o con un petate sobre el que recostaba su fatigado cuerpo. Todos los días rezaba el rosario en casa, siguiendo la piadosa costumbre de su hogar paterno. En familia, cuando era niño, rezaban el rosario. Por eso él llevaba este buen hábito. Cuanto mayor era el fruto de su trabajo,
más abundante era su caridad para con los demás. Su caridad sincera para con todos, por amor a Dios, le pedían ayuda y él la daba. El 13 de junio de 1575 emitió su profesión religiosa como hermano menor en la Orden de Hermanos Menores. La obediencia le solicitó los oficios de cocinero, sacristán, hortelano, portero. A todo atendía y a todo servía Fray Aparicio con amor, con sencillez y una alegría envidiable, siempre seguro de que Dios emplea lo que hacemos con buena voluntad, y en ello nadie le ganaba. Trabajo, oración y caridad fue su vida. Siempre tenía el rosario entre sus robustos dedos callosos, manos callosas por el trabajo, por el arado, porque trabajaba el campo, el huerto, si el quehacer no se lo impedía, evidentemente. Fue una constante de su vida religiosa, como lo fue de laico. Por eso decíamos, un árbol bueno da frutos buenos. El 20 de enero de 1600, Fray Sebastián de Aparicio cumplió 98 años, pero sin duda ni siquiera se detuvo a precisar los años de su existencia. El 25 de febrero de 1600, hacia las 7 de la tarde, Fray Sebastián, postrado en tierra como otro San Francisco de Asís, con lucidez admirable, se prepara a recibir la visita de la hermana muerte. Su vida se extingue por momentos. Los religiosos de la comunidad se reunieron en su celda sin que nadie les avisara. Comenzaron a cantar el credo. El rostro del enfermo se iluminó. Al repetirlo por segunda vez y llegar a se encarnó de María la Virgen, Jesús, dice Fray Sebastián, y en los brazos de Fray Juan de San Buenaventura, que lo sostenía, entregó su alma en las manos amorosas de Dios nuestro Padre. Fray Sebastián lo amó hasta su último suspiro, fiel a Dios, amó a Dios, lo predicó con la vida, al estilo de San Francisco de Asís. Padre, le decía Fray León, dijiste que íbamos a predicar al venir a la plaza y no hemos emitido ninguna palabra. Y Francisco le dice al hermano León, no has entendido, hermano León, desde que llegamos aquí comenzamos a predicar. Nuestra predicación es la sonrisa a la gente, es el saludo, es nuestra vista casta, amorosa por los hermanos, nuestra presencia humilde. Aquí estamos predicando, hermano León. Y comprendió el hermano León que esa era la forma de predicación que Francisco había pedido a sus hermanos. Muchísimos habitantes de Puebla asistieron a su entierro. 2 veces fue desenterrado su cadáver y las 2 apareció incorrupto. Al morir quedó su rostro hermoso, bello, alegre, como si estuviera vivo. Fray Sebastián de Aparicio nos recuerda que con el trabajo humilde y sencillo de cada día se puede conseguir un altísimo puesto en el cielo si se ofrece todo por amor a Dios. Queremos los primeros lugares, queremos el mundo de apariencia, la mejor ropa, la ropa de marca, queremos el mejor auto, queremos la mejor casa, queremos la mejor escuela, queremos lo mejor, queremos la mejor mujer, las mujeres el mejor hombre, etc. Y el hermano, este hijo de San Francisco de Asís, Fray Sebastián de Aparicio, nos recuerda que en la sencillez se logra la santidad, porque allí está Dios, el cual envió a su Hijo al vientre purísimo de la Virgen María, a criatura humana, tuvo como padre adoptivo a un carpintero, José, nació en el pesebre, que era el lugar donde comían los asnos, las vacas, etc. Y fue una vida humilde. Dice Jesús, vengo y traigo mi salario y pagaré a cada uno según su trabajo, lo que nos recuerda en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 22. Recibió su paga, una vida sencilla, fervorosa, una vida de servicio a los demás, una vida de amor al prójimo,
una vida de educación. Educó a los demás en aquella escuela de oficios que tuvo allí en Tlalnepantla antes de ser religioso franciscano. Su cuerpo incorrupto se encuentra en la iglesia de San Francisco de Asís en Puebla, en la avenida, en donde hacen esquina las avenidas 14 Oriente, que baja de Casaguayo, el lugar donde reside, o donde preside, mejor dicho, su gobierno, el gobernador del estado de Puebla, y el Boulevard 5 de Mayo. Ahí en esa esquina está el templo de San Francisco, ubicado en el barrio de El Alto, la zona más antigua de la ciudad de Puebla. En 1550 se empezó a construir el convento primitivo y pocos años después se edificó el gran templo que se concluyó en 1767, que es aquel que aún está en pie, a pesar de tantos sismos que se han tenido en esta zona geográfica y en Puebla capital. Tiene una bella fachada churrigueresca, hecha a base de cantera, ladrillo y azulejo. Es hermosísima. Y ese video sobre ese templo y la imagen del beato de Sebastián de Aparicio la pueden encontrar en este canal. De hecho, ahí les dejé el video donde presento la fachada del templo de San Francisco, los capiteles, el frontispicio y todo el acceso y la imagen del beato Sebastián de Aparicio, su cuerpo incorrupto, ahí en la capilla. En la capilla precisamente de la Virgen de la Conquista yace el cuerpo incorrupto del beato Fray Sebastián de Aparicio. El santo de la caridad fue beatificado por el Papa Pío VI el 17 de mayo de 1789. Ahí lo pueden encontrar. Mis hermanos, después de haber estado en ese templo, haber visto la imagen, el cuerpo incorrupto del beato Fray Sebastián de Aparicio, haber caminado por algunas calles de Puebla, una ciudad tan bella, colonial, con rasgos coloniales y modernos, no he podido evitar compartir con ustedes este video sobre la dimensión social de la labor realizada por el beato Fray Sebastián de Aparicio. Gracias por su amable atención. Espero que esta semblanza, esta breve biografía de un gran beato franciscano, y les pido oración para que pronto su arzobispo, actualmente don Víctor, ¿sí?, y aquella comisión dedicada precisamente a la causa de santificación, de canonización, tanto de la Arquidiócesis de Puebla como de la Orden de Hermanos Menores de la provincia del Santo Evangelio, con el agrado y el beneplácito de Dios, pronto pueda hacer subir a los altares como santo y se logre su canonización. A todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Nos vemos en la siguiente sesión.